Bueno, y para empezar esta segunda parte de las presentaciones, tenemos aquí a Guillermo Casado, físico, ingeniero y artista especializado en sistemas interactivos y medios digitales. En 2006 participa como creador independiente en diversos proyectos de creación digital en los ámbitos de la comunicación, el arte y proyectos comerciales. En 2009 funda la empresa Fitzmedia con la intención de acercar las nuevas tecnologías a la sociedad de forma creativa y alternativa al uso habitual. Es un miembro activo de la comunidad de Media Lab Prado en Madrid y sus herramientas y filosofía de trabajo son principalmente el software y el hardware libre y el trabajo colaborativo integrado en grupos abiertos y transdisciplinares. Guillermo nos va a acercar sus experiencias en procesos y puestas en marcha de prototipos interactivos que pueden dar nuevos usos al espacio y a los recursos públicos. Buenas. Buenos días a todos. Que en primer lugar agradecer a la organización que me contactaron conmigo, un poco por sorpresa. Ya tenía alguna cosa interesante de contar en el tema de y lo que es el digitalizar un poco el espacio público, ¿no? En eso he estado, bueno, entonces mi idea aquí es venir sobre todo pues, a compartir un poco las experiencias que he tenido, ¿no? Y bueno, pues a ver si de aquí podéis sacar también algo que os pueda servir en vuestros proyectos. Disculpad un poco. En primer lugar, bueno, pues ya me ha situado, ¿no? Pero bueno, sí que os comento, bueno, pues lo que se ha dicho ya, ¿no? Estoy trabajando en diseño y desarrollo de forma independiente o freelance de instalaciones interactivas en diferentes disciplinas, danza, o por ejemplo en cosas expositivas o de divulgación, etcétera, ¿no? Siempre, bueno, pues partiendo un poco de lo que es el formato habitual y transformándolo un poco, añadiéndole, pues, yo qué sé, lo que son bits, chips y lo que sea, y cables, ¿eh? Me considero, bueno, pues un poco por la forma de trabajo, que es todo herramientas open source, de software y hardware libre. Entonces, bueno, pues en ese aspecto y lo que es siempre trabajando no con productos comerciales, sino un poco siempre construyendo la herramienta, ¿no? Herramienta para cada proyecto, pues bueno, en ese aspecto me considero pues como lo que se dice un artesano digital, ¿no? La preparas desde cero con los materiales básicos, ¿no? Bueno, aquí veréis un poco filosofía de herramientas, pues open software, hardware, y luego, bueno, pues un poco la forma de trabajo es sobre todo el prototipado, ¿no? No el producto final, sino lo que es el modelo para experimentar, ¿no? Prototipado rápido. En principio no va a cubrir todas las necesidades finales, pero sí que vas a ver funcionalidades básicas de una forma rápida y además, y bueno, vas a ver si te va funcionando o no, ¿vale? Si lo que era tu plan mentalmente que te gustaba mucho, al ponerlo en práctica con un pequeño prototipo, ya ves por dónde cogea, ¿no? Es una labor más de experimentación, de investigación. Veréis aquí que aparece, bueno, ya, igual que decía en la presentación, aparece lo que es Media Lab Prado en varios sitios, no sé si lo conoceréis, luego os comento un poco de qué va, pero es un lugar, yo creo que es en Madrid en estos momentos, culturalmente, de los más interesantes, o el más interesante. Por la mezcla de ideas y nexo de comunicaciones. Lo veremos un poco más. Bueno, aquí un poco los proyectos que os quería hablar. Esto es un resumen de cómo va a ir la presentación, que uno va a ser el de Lighthammer. Ahora, el taller que se hizo este verano aquí en Media Lab, que es precisamente el título es ese, y juegos urbanos, ¿vale? Es decir, y convertirlo en, bueno, luego hablamos del tema de interface, pero cómo convertirlo para interactuar con él o con otros ciudadanos, ¿no? Propuestas y desarrollo de prototipos. Iba a comentar también otro taller que se llama Taller Funcionamientos. Es que no tenía casi documentación y bueno, pero esto era más bien cómo altera el espacio público para hacer y utilizar métodos digitales o métodos de trabajo colectivo, digamos, para solucionar problemáticas de personas con disfuncionalidad o discapacidad. Es que aquí ha habido poca documentación y bueno, se me ha quedado aquí la reseña, pero espero poder recopilar un poquito más. Bueno. Comienzo. A ver, en todos estos proyectos lo que se trata es un poco la idea de la interface. Interface, que es como esa capa que decide cómo
o que se diseña, que te dice cómo vas a poder interactuar, de qué forma vas a poder hablar con un sistema, ¿no? Con un sistema, por ejemplo, en Facebook, bueno, pues eso tiene una interface que te permite, sí, mensajear, chatear, decir me gusta, ¿no? No te permite decir no me gusta, ¿vale? Es la interface. ¿Qué botones o qué cuadritos o qué zonas te permiten, se diseña que tú puedas aportar, ¿no? Y recibir, ¿vale? Entonces aquí es, claro, el espacio público. ¿Cómo definimos? A ver, tenemos aquí una persona, vale, un banco, coge y se sienta. Pero ¿cómo podemos utilizar lo digital para aumentar un poco esa experiencia o para fomentar algunos, pues bueno, algunos intereses que podrían ser, pues por ejemplo, cohesión de barrio o cohesión ciudadana, etcétera, ¿no? Interrelación. Es decir, ¿cómo se puede aprovechar esto, ¿no? Esto es todo muy nuevo y entonces estamos en fase de experimentación, todo el mundo en esto, ¿eh? Pues aquí, bueno, pues un poco... ¿Cómo se podría utilizar? Pues ahí pongo algunos ejemplitos, cosas informativas, ¿eh? Desde la parada de autobuses, que te dice cuánto, pues mediante sistemas muy complejos, te dice cuántos minutos tarda el autobús, a otras informaciones que podrían ser, en principio, menos inmediatas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos utilizar esto, ¿no? Todos los medios digitales que hay en estos momentos, pantallas públicas, etcétera. Aparte de, por ejemplo, para poner anuncios, pero vamos. Entretenimiento, concienciación, transformación del entorno, arte en sí. ¿Qué os quería comentar, ¿no? Se llama Lighthammer, se llamó Lighthammer el evento en sí. Esto forma parte de un proyecto que se llamó Dreamhammer, que lleva adelante Ecosistema Urbano, una agencia de arquitectos urbanistas de Madrid, muy puntera, la verdad. Y esto es un... Bueno, Dreamhammer, perdón. El proyecto lo desarrollé junto a Uncodez, que es un par de chicos, Galán y Víctor Díaz. Una pena que no haya podido estar. Y bueno, esto Dreamhammer es un proyecto que consistía en Hamar, un pequeño pueblo en Noruega. Pues querían transformar lo que era la plaza principal, Stortorget, parking. El pueblo en sí, pues... y querían transformarlo. Hicieron un concurso pues, en el que decían, oye, abierto, ¿no? De propuestas que decían que se podía poner. En principio pedían una estatua, una fuente o algo así. Entonces yo conseguí el ecosistema urbano y lo que propuso fue un proyecto de taller o de laboratorio participativo para la ciudadanía, ¿no? Un brainstorming, tenía varias líneas de trabajo y lo que era como una especie de brainstorming para rediseñar la plaza. Coger ideas, transmitir y luego de ahí generar también mucha información, bueno, poco accesible vía tanto digital como local, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos un poco, aquí porque creo que estas presentaciones luego se colgarán, lo digo, veréis que hay mucho. Luego creo que se colgará en red, ¿verdad? Pues bueno, el que le interesa ahí tiene muchos enlaces, ¿vale? Aquí no lo podemos revisar todos, pero un poco pues sí, pueden ser de utilidad. Entonces, bueno, como veis, esto era cómo estaba la plaza, los cochecitos, y aquí, bueno, pues después de unas actividades, unas acciones, pues bueno, fueron pintándolo, fueron haciendo desayunos colectivos, una serie de cosas muy dispares, ¿no? Entonces, bueno, y luego ya pues esto se pasaba al estudio a ver qué proyecto final se presentaba, ¿no? Tenemos varias líneas, cosas académicas, diseños, acciones urbanas. Yo lo que hicimos es bueno, el proyecto en sí es muy interesante, muy extenso para... Entonces, bueno, aquí nosotros lo que propusimos, el proyecto consistía en un prototipo de iluminación urbana, ¿no? Aquí planteamos una iluminación urbana experimental. Aquí nosotros lo que planteamos era, bueno, después de varias propuestas, pues lo que era luces flotantes, interactivas, que pudieran reaccionar de alguna forma con los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues aparte de luego, pues, estéticamente, cómo podía quedar, ¿no? Porque esto era en diciembre, hacía un frío que pelaba, y era de noche prácticamente todo el día. Entonces, pues bueno, lo que son las luces flotantes y tal, pues bueno, pues era un rato interesante, ¿no? A ver cómo quedaba. Estos globos no son solo globos luminosos, sino que son controlados, de tal forma que tú puedes controlar el brillo e incluso el color, ¿no? O sea, no es un globo con un LED dentro. Entonces ahí empieza un poco la dificultad del proyecto. Les voy a comentar un poco el proceso, porque claro, aquí la cosa es cómo metes tú un LED que brille mucho dentro de un globo, sin que se pinche, ¿no?
¿Y cómo lo controlas? Pues necesitas un cable o algo así. Entonces, claro, ¿y cómo metes todo eso sin que se salga el helio de ahí dentro, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco, aquí veremos un poco la solución, ¿vale? Aquí, aparte de eso, bueno, aquí en lo que era nuestra estancia aquí en Lighthammer, ¿no? En este proyecto, también tuvimos workshop, ¿no? Como dentro de las actividades del proyecto de Dreamhammer, pues también un workshop con estudiantes que vinieron de Alicante y también pues como otro brainstorming para este proyecto exclusivamente, ¿no? Y para, pues bueno, pues un poco ver qué ideas venían todos estos estudiantes de arquitectura y cómo, bueno, qué nos aportaban, qué podíamos aportarles, ¿no? Aquí se habló de todo, pues bueno, posibles comportamientos, bueno, patrones de luz simplemente, ornamentales, ¿no? Indicadores de algún dato como el tiempo, el tren o datos de vida cotidiana, ¿no? Interacción con la posibilidad de poder interactuar con esa iluminación mediante nuestros smartphones o ordenadores o incluso internet recogiendo datos, ¿no? Te baja la prima de riesgo. Entonces, bueno, es un poco... Al final aquí, como era un evento, pues efímero, realmente se montó, estuvo ahí como un día, ¿no? Y se aprovechó que era, realmente al final del proyecto de Dreamhammer, y se aprovechó con un grupo coral que había ahí que actuaron como a modo de flash mob, ¿no? Estaba el alcalde y tal. Entonces se hizo pues que los globos reaccionaran al sonido, ¿no? Al sonido de todo el coro, ¿no? Entonces, bueno. A ver, infraestructura. Luego vemos un poco algunas imágenes finales. También quería comentar, bueno, no sé muy bien, sí que por lo menos, bueno, el detalle un poco de lo que es el tema de la tecnología utilizada, ¿no? Y es todo, como he dicho, pues open hardware, lo que se llama Arduino, estas placas que han permitido un poco acercar lo que es la electrónica o la idea de acercar proyectos de electrónica a personas que no necesitan ser ingenieros, ¿vale? Entonces, más bien a diseñadores y artistas. Entonces, es electrónica de muy bajo coste, ¿no? Entonces, pues nosotros lo que montamos fueron unas euros o algo así, y de ahí, pues con unos circuitos muy básicos, lo que conseguíamos era tener con LEDs dentro, LEDs monocromos, y luego un par de LEDs más también de potencia poníamos varios circuitos de estos, varios módulos, se podría decir, por la plaza y se interconectaban entre ellos. Zigbee es un modo de comunicación inalámbrica. Al final se comunicaba con un ordenador, también podía haber sido comunicado también con internet, ¿vale? De tal forma que aquí en esta zona ya teníamos toda la... Este era un poco aquí como el proceso, ¿no? Este era como un proyecto pues ninja total, ¿eh? Pues porque fue como muy rápido, investigación y desarrollo ahí en Madrid, ahí unas cuantas tardes, prepa electrónica y pruebas con familiarizar con helio, con globos gigantes, con cosas, ¿no? Y luego lo que es la construcción se hizo, la producción e instalación 4 días en Hamar. Fue bastante intenso, ¿eh? Entonces, bueno, os comento así, me parece interesante, por ejemplo, el caso este de cómo metes un LED de un vatio que echa mucho calor, quema. Lo metes en un globo, pues bueno, esta es un poco la solución. Estamos ya cerca de las Navidades, entonces lo que hicimos, jugamos con madera, pero lo que hicimos fue comprar unos... Tú le ponías el LED, una parte del LED, dentro de una pequeña pelota ping-pong, ¿vale? O sea, esto es tecnología bajísimo coste, ¿no? Voy un poco por... La pelota ping-pong te difumina un LED, si no, pues tú lo pones pues como las farolas, ¿no? Al ponerle una pelotita ping-pong, lo haces multidireccional, ¿no? Omnidireccional. Para que no toque la pared del globo, pues le pones una pajita, ¿vale? Por donde pasas el cable también, ¿vale? El cable que controla los LEDs. De madera, las primeras van demasiado, ¿no? Entonces cogimos unos de corcho, le haces 2 agujeritos, ¿no? Uno pasas los cables y pinchas esta especie de... y lo tapas. Lo puedes tapar con pegamento, con Blu Tack, como quieras, ¿vale? Y por el otro preparas un agujero por donde vas a meter el helio, ¿vale?
Tú metes el helio y cuando lo sacas, pones ahí un brutaco o lo que sea y lo anudas, ¿vale? Entonces, y luego todos estos fijas para los puedas conectar y desmontar rápidamente, y eso ya lo metías dentro del globo, y una vez que está dentro del globo ya, pues... Entonces, bueno, ahora veremos aquí vamos, aquí se ven todos y tengo aquí os he preparado un poco tema de making of, pero vamos, esto es un poco la estrategia, pongo unos agujeritos y tal. Estas son las pruebas en casa, por Madrid. Un poco, por ejemplo, si vemos alguna imagen, esto es un 7º piso y se ve desde la calle esos globos luminosos, ¿no? ¿Vale? Pruebas con hielo, con LEDs con hielo, etc. Aquí tenemos un poco, esto es la zona de trabajo, un sótano en Noruega, parecíamos terroristas, más bien, claramente, de verdad. Y bueno, pues aquí da un poco los resultados, ¿no? Tenemos nuestros... Y al final, aquí tú veías un poco en qué consistió la performance final, ¿no? Ahora veremos unas fotos mejores, porque esto es muy oscuro, aparte aquí la iluminación tampoco está muy allá. Vamos. Y teníamos coches. Aquí, por ejemplo, se hizo los globos estos interactivos con la voz y también un coche que interactuaba un poco con la distancia, pues un poco para plantear otro tipo de situaciones, que pase alguien. Eso está más visto ya que para qué, ¿no? Pero no está visto con globos flotantes en coches abandonados. Y bueno, también os he puesto la referencia que si queréis, bueno, pues ahí tenéis bastantes imágenes del proceso. Ya se acabó también, esta gente de ecosistema urbano, la verdad es que hace muy bien lo que es cohesionar diferentes proyectos, diferentes comunidades, ¿no? Aquí pues estábamos nosotros, que éramos un poco los tecnólogos, trajeron unas sillas que si no recuerdo mal, se hicieron en una penitenciaría cercana, ¿no? Trajeron el grupo de coro también de otros pueblos, no sé qué. O sea, había un nexo, ¿no? En una performance final que, bueno, tenía su interés, ¿no? Y bueno, al final esto en los montajes, al final lo que se hizo era poner un globo en cada banqueta. Está José Luis, el sistema. Y bueno, pues luego ya a la noche, que eso era a las 2:30 de la tarde, pues ya se iluminaba. Aquí tenemos un poco la experiencia. Bueno, os dejo ahí para que veáis si queréis. La gente les hablaba a los globos. Veían que brillaba, se acercaban y les decían que era interactivo y se creía que cada globo era como un micrófono gigante, ¿no? Todo eso también, o sea, todo eso es lo que tú, por el hecho de ser prototipo, si estás experimentando, es un poco lo que te tienes que quedar, con lo que te tienes que quedar, ¿no? Decir, oye, ¿esto me servía o no me servía? ¿Qué punto fuerte, qué tal? Bueno, pues esto un poco en lo referido a lo que es el Enjamar. Voy a ir un poco rápido, porque si no me estiro y no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Paso a un segundo proyecto que os quiero hablar, que es un proyecto que es un taller, realmente, era un taller de proyectos. Esto en Media Lab, que ahí... digamos que tienen un modo de trabajo o facilitan lo que es el trabajo pues colaborativo, interdisciplinar. Tienen un modelo de talleres, de workshops que triunfó bastante, que es que tú se presenta una convocatoria con un tema, la gente envía sus proyectos, ¿no? Y lo que vale, pues te dice, vale, vienes y lo produces. Pero lo que se cuenta sobre todo y la base, el núcleo es que hay colaboradores, ¿no? Si no hay colaboradores, se hunde. Los colaboradores son gente que se apunta directamente a ayudar, a compartir, a repartir. Normalmente son cosas muy horizontales. Cuando sale un poco de punta no funcionan muy bien los proyectos. Un poquito tiene que haber, pero no demasiado, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí esto es un taller que se hizo exactamente eso. Se escogieron 4 proyectos de 70 y pico que enviaron, creo. Que bueno, aquí de lo que se trataba es... Bueno, el título lo dice bien, interfaces sólidas y juegos urbanos, es decir, utilizar el espacio público como zona de juego, también un poco toda la experiencia del videojuego que tenemos, ¿no? Que ya son muchos años conviviendo con eso. Entonces, bueno, sacarlo un poco de lo que es el ordenador, la consola, aprovechar todo un poco el ambiente digital y de comunicaciones en el que estamos metidos, ¿no?
Y bueno, pues a ver cómo lo podemos aumentar, o utilizar o transformar incluso mediante acciones, no solo metiendo aparatitos, sino mediante acciones que utilicen ese aparato de forma secundaria, cómo podemos transformar los usos de una plaza, por ejemplo, en este caso, ¿no? Aquí os comento un poco, antes de empezar con los proyectos de este taller. No sé si bueno, esto es un poco el lugar, ¿eh? Esto es Media Lab, antes aquí estaba aquí debajo, en un subterráneo, y de repente les han dado un edificio gigantesco, ¿no? Además muy bonito, fantástico, ha ganado premios y tal, recientemente, en la Bienal y tal. Y el caso es que tenemos aquí una plaza, aquí está el CaixaForum, aquí en Madrid, eso sí, aquí ya está el Paseo del Prado, aquí está el Jardín Vegetal, la pared del Jardín Vegetal, no sé si os suena, ¿verdad? Y aquí una plaza oculta, más bien un poco decaída, pues es donde está esta super pantalla, ¿no? La pantalla es muy grande, tiene muy baja resolución, esto hay que decirlo, mi teléfono tiene mucha más resolución que esa pantalla, unas 8 veces más, por ejemplo, ¿vale? Es un 192 píxeles por 157, es muy pequeño, pero es muy grande de dimensiones. Y bueno, pues la idea era aprovechar esta plaza, he puesto esta imagen porque representa bastante bien, que es transformar, pues oye, aquí tienes unos bancos, una bancada, unas escaleras que hay por aquí, transformar eso en zonas sensibles, ¿no? Sensibles digitalmente. La plaza y dices, venga, a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues esa era la propuesta. Entonces, de aquí se escogieron estas cuatro. Son 4 proyectos seleccionados para desarrollar un prototipo en 8 días. Entonces aquí vemos, bueno, aquí os presento un poco los proyectos como eso, son prototipos, entonces el final de ese momento del taller no es lo importante es la sensación que te lleves, 8 días no es mucho, pero aun con todo se consiguen cosas, para decir la sensación que te lleves y la forma de trabajo. En este caso la forma de trabajo yo personalmente me pareció excelente. Entonces, bueno, digamos aquí teníamos un proyecto, son muy variopintos, Este es un proyecto de Andrés Sier, un chico en portugués, filósofo, y bueno, que quería hacer una especie de construcción de torre perpetua, ¿no? Con el movimiento de la gente de la plaza que ayudaba a construirla y a derruirla, etc. Bueno, vale. Otro proyecto se llama el Prado Gardening Guerrilla, de Michael Stauberg, ¿vale? Un alemán, que bueno, esto es lo que retoma, lo que eran, pues, el concepto este del gardening guerrilla, ¿no? De la guerrilla de parques o tal, que se lleva haciendo ya, es un juego que se lleva haciendo pues de los 60, 70, ¿no? Me suena a mí que, bueno, que implica un poco pues cosas de cómo afrontar el espacio público, cómo puedes utilizarlo, si puedo plantar aquí una planta o no, si te puedo quitarla, etcétera, ¿no? Luego entramos un pelín más en detalle. Otro que es Urban Spirits, una instalación como muy ecológica y social, y Sonic Escape Plaza, que es un proyecto de sonificar una plaza, mediante los habitantes de ahí, que hay dos tipos, en esa plaza pues hay habitantes, por una parte ahí pues bastante indigente, ¿no? Porque hay unas zonas para dormir, así que pero también hay skaters, ¿vale? Entonces es decir, bueno, pues vamos a utilizar los skaters que se mueven mucho, ¿vale? Aquí al lado he puesto los colaboradores, porque son imprescindibles, ¿no? Entonces, aquí hay 2, aquí le acompañaron estos 4 a Pablo. Bueno, y aquí André, él venía solo y bueno, le echamos una mano nosotros. Nosotros estábamos de tutores, tanto Guillermo y yo, Gorka, un poco ayudando al tema de, bueno, pues logística o replantear cómo plantear la construcción del sistema, las tecnologías, etcétera. Entonces, bueno, doy un repaso así a cada uno. Por ejemplo, tenemos aquí el Temporary Babel Tower. Todo, pues tecnológicamente es un videojuego. Y puesto en vez de la pantalla de tu ordenador en una pantalla gigante, solamente que lo mueves con tu cuerpo. Aquí arriba hay unas cámaras y tú pues juegas, te sigue el movimiento y entonces de alguna forma era cómo metes aquí, cómo juegas con la persona esa e interactúa con el juego. Pues tú pones un avatar ahí dentro y lo vas recogiendo, ¿no? Juego un poco loco, os voy a poner alguna imagen del artista. Un poco... Son cosas, el juego de resolución de una pantalla muy baja resolución, muy grande, ¿no? Necesitas saber qué pasa aquí, qué sale, ¿no? Así a bote pronto en principio no sabe. Pero luego una vez dentro sí que es verdad, los escuditos que hay son las personas, unos escuditos por aquí.
tú vas cogiendo los cubitos y se va construyendo unos cartones, ¿no? El juego tenía aquí como interface, se permitía pues el movimiento de las personas, ¿no? Y esto desde el punto de vista de interface, el movimiento de las personas, podía haber varios jugadores. Había otro que era con el sonido de la plaza, según el ruido que hubiera, pues también transformaba un poco todo lo que es toda la imagen. Y luego también había otra forma más de interactuar, que era vía digital. Desde un smartphone, tú podías hacer dibujar en la pantalla directamente, ¿no? Y eso hacía que llovieran más bricks de esto, ¿no? Y vemos ahí un pendrive, no sé por qué hay un mapa ahí de España, no sé, un poco raro. Digamos, en principio dibujabas así, salía ahí el dibujo que pusieras, pues salía como toda una lluvia de bloques, ¿no? Es interesante, porque es una interacción directa desde internet hasta una máquina que está una tecnología bastante puntera que no voy a entrar en detalles ahora. Vamos. Paso a otro, que es un poco el Urban Spirits, que es un juego de concienciación ecológica y ciudadana un poco muy naif, ¿no? Entre estos chicos, pues lo que planteaban era, sobre todo con mecanismos de hardware basados en hardware libre, ¿no? Arduino y demás, y electrónica pues, de bajo coste, ¿no? Lo que planteaban era, pues, como crear en la plaza ciertas zonas en las que los vecinos pudieran hacer acciones árbol, yo me comunico con los demás, etcétera, y eso alegraba pues al que llaman el espíritu urbano, ¿no? Bueno, pues ahí entonces lo que se hacía, pues eso, cómo utilizo la plaza, los recursos, pues aquí lo que utilizaban era casi la pantalla como estado del juego, ¿no? Como visualizador de qué pasaba, pero luego ellos se montaron aquí unos sistemas así explorando un poco a ver qué tal funcionaban, ¿no? Tanto, por ejemplo, pues un sistema que detectaba si regabas un árbol o no. Otro aquí de contactos que parecía como una especie de enredos que te tenías que contactar con la gente para conseguir unir una especie de nodos, ¿no? Que había de color. Suena el juego de enredos, ¿no? Pues esto, pues ponía en un banco y ponía unos colorillos y tenías que ir tocando, haciendo pues lo que es contacto eléctrico con otras personas, ¿no? Entonces aprovechaban ese hecho físico para pues hablar un poco del contacto humano. Bueno. Y luego había otro, un palo luminoso, que ese la verdad ahora no recuerdo, ¿no? Pero sí que tenían métodos bastante ingeniosos de cómo comunicar, ¿no? Se habían hecho un kit ahí para el juego y, por ejemplo, para notificar si alguien había regado el arbolito, por ejemplo, pues lo que se hacía era se comunicaba, el microchip lo que hacía era se comunicaba con una wifi que había ahí cerca y mandaban Twitter. Eso no lo había visto, yo digo, pero mira, es confiable, ¿eh? Usar Twitter para mandar cosas normalmente no se hunde, para cosas muy graves. Entonces, ellos lo que aprovechan era la plataforma de Twitter para mandar unos mensajes que decían, oye, ha ocurrido este evento, ha ocurrido otro, y ya, pues llegaba hasta el final, hasta esta pantallita, donde el espíritu se alegraba o se entristecía. Había unos QR codes que no recuerdo para que se vieran. Pero bueno, pues tenían, esto realmente era el planteamiento inicial. Luego estas cosas, cuando llevan ya 4 días, empiezan a recortar por todos lados, ¿vale? Porque es eso, para esto sirven estos talleres, para poner los pies un poco en el suelo, pero también elevarte un poquito, ¿eh? O sea, que no, ver que te funcione y que no, ¿eh? Otro, este es el del Prado Guerrilla, ¿eh? Pues bueno, pues el juego del Guerrilla Gardening, pues bueno, consistía en eso, este hombre, Michael Strobig, este es un diseñador de juegos, ¿eh? Entonces él ya ha hecho esta acción de las Guerrilla Gardening en universidades y en pueblos, etcétera, ya lleva haciéndolo unos añitos, ¿no? Y ahora quería meterle una capa digital, a ver cómo puedo utilizar aquí, cómo digitalizo esto, ¿no? Porque hasta el momento pues iba, ¿por qué no? A mí me parece casi mejor, pero pues iban con sus papeles, poniendo la planta, un cartoncito, esta planta es de tal, se las roban. Entonces, digamos que aquí el juego es que tú plantas y te puede venir todo tu equipo y se la lleva la planta y la pone en otro sitio, en sitios públicos normalmente, ¿eh? Aquí era un poco conflictivo porque al lado está el botánico y esto es el centro de Madrid. Y entre los jardineros, pues como que no les gusta que planten plantas extrañas, ¿no? Entonces era un poquillo... Pero di que como es una cosa a muy largo plazo, pues aquí jugar no se pudo, ¿eh? Perdón. Entonces, bueno, aquí lo que hicieron era, pues todas estas acciones que se pueden hacer en el juego, digitalizarlas, ¿eh?
doy de alta una planta, envío unos jugadores, meter unos servidores, la siguiente unos QR codes y claro, aprovechar eso para poder hacer un seguimiento, una visión de mapa de cómo está la distribución de las plantas de cada equipo en cada momento. Los juegos pueden durar meses, o sea, no, entonces, bueno, es una cosa muy lenta y eso a la hora de plantearlo dice, oye, pero esto no se mueve, ¿no? Un poco como ideas, ¿cómo representas eso, no? No puedes tener una pantalla y un mapa fijo todo el día, ¿no? Aquí, bueno, pues un poco el método pues era eso, poner las QR codes y aprovechar los smartphones también, que también ya ubicuos, ¿no? Para poder identificar y hacer las acciones del juego, ¿no? Este último proyecto, que yo creo que es el que quedó más terminado, más sólido, de hecho, bueno, ahora veremos, ya se ha movido. Esto lo que hacían era, pues lo que os comentaba de los skaters, pues dice, busca adaptar la Plaza de las Artes, que se llama esta plaza, para conseguir una orquesta patinada, ¿vale? Entonces tú tienes los skaters y gracias a sus movimientos, a lo que van haciendo, tocan partes de la plaza y que están sensorizadas y entre eso y su sonido, eso se pasa a una mesa, sonido más un programa un poco también de Pure Data para manejar todas estas señales recibidas, ¿no? Y generar sonidos nuevos, sintetizar. Y entonces se ponen ahí un par de altavoces y tú... bueno, y se puso también una radio, una emisora de radio FM, ¿no? Para que los skaters con sus cascos pudieran escucharse a ellos mismos haciendo todo este sonido generado. Era un poco... Bueno, pues aquí a la hora de hacerlo, pues también se habló con skaters de la zona para que vinieran varios días a hacer pruebas. Se forma ahí una comunidad muy maja, la verdad. Entonces aquí, por ejemplo, sensores, pues bueno, aquí en el borde es metálico, pues se ponían ahí unos sensores de vibración, se ponían uno encima de otro hasta que funcionaba mejor y cuando pasaban los skaters con un saltito se amplificaba toda esa vibración, ¿no? Y se reutilizaba para radio y por los altavoces, etcétera, ¿no? De estos había varios, ¿eh? Había también un tubo que te podía subir y también tenía este tenía micrófonos dentro directamente. Bueno, pues así varios estos. El resultado fue bastante interesante, ¿no? Entonces estaba el trabajo de sensorizar, el trabajo de música, de editar, de sonido y música, y un trabajo de la pantalla que lo que hacía era un seguimiento de los skaters, ¿eh? Entonces, bueno, vamos a ver un poco. Es el día de la presentación. Digamos que aquí Sonic Skatecraft. Tiene sentido, ¿eh? Era julio, hacía mucho calor y las botas corto, ¿vale? Si no... un poco... Sí que este se ha movido ya. Por ejemplo, pues ahora
este mismo mes se ha instalado en Sao Paulo, por ejemplo, ya con una pista muy grande y de arte urbano, ¿no? Y también con un edificio, pues esto, una especie de pirámide muy loca llena de LEDs que han hecho ahí. Bueno, aquí sí que ver este vídeo es muy rápido, ¿vale? Es un poco el final del taller. Esto va a ser muy rapidito y ya voy a por ir acabando, si no se va, voy a alargar mucho. My name is Michael Streubig. I'm a game designer from Germany, and I brought El Prado Gardening Guerrilla to Madrid. It's a guerrilla gardening game. That means we are playing with plants in the city, and the Media Lab Prado invited me to collaborate with other people to add a digital layer to the game. That means the game have QR codes. We read them with the smartphones. We have the position of the plants in the city, and we will have a server at the facade of the Media Lab at Prado, and they will show the state of the game. Programamos un servidor que recoge la información de los jugadores y de las plantas del juego y en qué lugar están las plantas y cómo ese lugar va cambiando a lo largo del juego. A partir de esa información que reside en un servidor, en internet, se genera luego toda la lógica del juego y toda la representación visual que se pueda generar a partir de medios como la fachada digital y internet. Then somebody can steal it or you can move it, and each moves are recorded in the server. All the moves are in the database, and here this is a simulation. That's not real data because we just have 2 plants for testing. But it will look kind of like this in the abstract presentation. Me llamo Giovanni Marco Zaccaria, soy Creative Technologist e Interactive Media Artist. En este proyecto voy a desarrollar la parte de interfaz sólidas de los juegos urbanos. Yo soy Barbara Fiume, soy una ilustradora y creativa italiana y estoy trabajando junto con el proyecto Urban Spirits, junto con Marco y un otro compañero que se llama Alberto. Bueno, el juego que vamos a proponer se llama Urban Spirits. Es un juego urbano donde hay un grande espíritu que es el espíritu del barrio. Para comunicar con ese espíritu se necesitan pequeños espíritus, porque él comunica solo con pequeños espíritus. Y entonces, para ganar un pequeño espíritu hay que jugar con los juegos de la plaza. Y una vez que tú ganas el juego, tendrás acceso a un pequeño espíritu. Con eso tú puedes comunicar tus buenas acciones diarias. Y más acciones el espíritu recibe, más se pondrá feliz. Se enfrentaron con un problema muy diferente de diseñar en Photoshop que para una pantalla de 50. Claramente, bueno, es una metáfora por el bienestar de un barrio en particular o de la ciudad. Y nosotros nos gustaba mucho la idea de permitir a la gente a través de un juego de ser un poquito más consciente de lo que está alrededor, de la atmósfera del lugar donde viven.
Hi, I'm André Sierre. I'm a digital artist from Portugal. I've been making interactive installations for 16 years now, and I'm very honored to be here at Media Lab Prado developing this project called Temporary Babel 3D, which is a project around the myth of Tower of Babel, and I'm trying to rebuild a weird tower in physics, a continuous tower that is played as a game. Can engage with the tower, go to the square, and by moving to certain places they can make the structure shatter or try and build the tower higher. And it's about the merging of cultures from all over the world. It's about making a tower bigger than mankind itself. So I hope to deliver a good, funny, simple game around it, and people can play it in the square. Some of you have iPhones or iPads. We can build together a temporary Babel for the future. Cuando haces una forma, las piezas caen del lado donde tú hiciste la forma, no le entrar por la parte de atrás. Vale, ¿y eso para qué sirve? Para que sea más difícil que ellos cojan los cuadritos. Right now is we divide in teams, so one team is working with the screen and the visuals, and another team is working with the audio. Me llamo Pablo Serretena y el proyecto que estoy desarrollando se llama Sonic Skate Plaza, y la idea principal es intervenir en el espacio público, en este caso la Plaza de las Letras, el espacio que está enfrente de la fachada digital del Media Lab Prado, para montar un escenario para una orquesta patinada. Asociamos diferentes sonidos al mobiliario urbano y al espacio de la plaza, y según el movimiento, las rutas y los trucos de los patinadores van disparando sonidos para crear composiciones y de algún modo utilizar el patín como instrumento. Todo eso va a crear una composición sonora final mezclada, y va a haber una visualización de todo el juego en pantalla. Cada uno tiene ideas diferentes, bagajes diferentes, experiencias diferentes, y todo eso combinado, pues digamos que estamos intentando crear un puzzle un poco complejo, pero yo creo que finalmente merecerá la pena y será interesante. Casi. Vemos que son de fácil construcción, ¿no? Que están poniendo, por ejemplo, en Madrid, están estos plaza y cosas así, espacios públicos, aprovecharlos para proyecciones inmersivas de muy bajo coste, ¿no? Es decir, que tú puedas tener
un domo iluminado a modo de planetario por un precio de unos 100 euros y tener un proyector, ¿vale? Entonces, bueno, pues una posibilidad, ¿no? Sobre todo el bajo coste, a mí eso me interesa muchísimo, ¿no? El tema de que sea muy accesible, que no dependa de dinero exclusivamente, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí lo dejo caer, si a alguien se le interesa, ahí tiene mi contacto. Y nada, disculpar por hablarme tanto y nada, si tenéis alguna pregunta. Para mí esto es nuevo todo, me parece una pasada. Todos estos proyectos de, no sé, urbanismo digital o no sé cómo los llamáis, ¿son todos efímeros? O sea, ¿son todos temporales o hay algún caso que sea...? Hay cosas que se quedan, hay proyectos de este tipo que bueno, como que pueden ir... Por ejemplo, hay una red que se llama Connecting Cities que lo que utilizan son fachadas urbanas, ¿no? Y sí que abren convocatorias que te hagan un poco la producción, suelen ser no demasiado dinero, la verdad, pero sí que se van moviendo. Estos que están en fase de experimental son efímeros, claro, por el mismo hecho de ser experimental y ser un poco todo prototipo, ¿no? Pero se van creando, por ejemplo, por ejemplo, de la plaza con sonido. Eso, bueno, pues ahora lo están poniendo en Brasil. Yo no me extrañaría que puedan poner algún método en algún sitio, ¿no? Hay zonas de skaters, pues que puedan implantarlo, ¿no? Pero por el momento, pues son, claro, lo que son pruebas, test. Pero yo le veo posibilidad para implantarlo. Eso sí, en el momento de llevarlo a lo real tienes que tener en cuenta, pues, bueno, vosotros sabréis más que yo, pero vamos, intemperie, cacharritos con cables y tal, bueno, pues no sé, es otro nivel, otros requisitos. Hay muchos proyectos de calle que normalmente te lo cogen y te lo rompen. A acabar un poco esta sesión de mañana, vamos a tener a Díez del Corral, que es arquitecto por la Escuela de Madrid y Creative Coder autodidacta. Sus trabajos se mueven entre las instalaciones artísticas y el empleo de nuevas tecnologías en el diseño. Su voluntad es el diseño conjunto de espacios y de interfaces con una sola cosa. Actualmente participa en el equipo de Think Big Factory, una consultoría de producto y estrategia que crea nuevas oportunidades en la intersección entre el mundo físico y el virtual, ayudando a las empresas a crecer y a innovar. OpenArch, Chema nos va a presentar OpenArch, que es un prototipo real de una vivienda inteligente. La primera vivienda diseñada desde el inicio para incorporar una capa digital que conecta la casa y sus elementos a Internet. Es flexible y gracias a su capacidad de transformación se adapta a cualquier condición que requiera el usuario. OpenArch es una plataforma basada en la filosofía del software y el hardware libre. Un playground habitado donde poner a prueba tecnologías relacionadas con la vivienda inteligente. Buenas. Gracias a los que me habéis traído aquí, habéis posibilitado que estemos contando estas cosas que son un poco más fuera de la onda de las cosas comunes que se suelen contar. Y le agradezco mucho a mi antecesor, Guillermo, que os ha introducido un poco en todo este mundo, como decía antes el compañero, que no tenía ni idea, y me va a facilitar mucho lo que os voy a introducir, porque voy un poco por el mismo camino. Yo también tengo un background, tengo relaciones con el Media Lab, muchos de la gente que ha nombrado también trabajan con nosotros, y está bien que a partir de aquí veamos un poco lo que intentamos nosotros, que es llevar todo esto un poco al mundo real.
el objetivo principal que tenemos en ThinkBig Factory, por decirlo así, es una cosa un poco difícil de explicar exactamente lo que hacemos. Mis padres todavía no tienen ni idea de lo que trabajo. Es un poco fijarnos en la interacción como medio para crear oportunidades, para crear experiencia de usuario. Cuando estoy diciendo experiencia de usuario, bueno, os pongo hola. Cuando hablo de experiencia de usuario, la gente piensa que estoy hablando de páginas web, que estoy hablando de cosas de programación, que estoy hablando de cosas muy técnicas, pero realmente yo, como en formación de arquitecto y desde nuestra agencia, que son gran parte de relación con arquitectos, enfocamos cómo integrar esas interacciones en el espacio físico. Cómo hacerlo tanto en una vivienda normal, cómo hacerlo en la casa o cómo hacerlo a través de pequeños objetos que nos ayuden a comunicar lo que es cualquier cosa de nuestra realidad cercana con todo el potencial que nos ofrece Internet, tanto a nivel de servicios como de información, como de conectarnos con otra gente cercana a nosotros mismos. Esta diferenciación de que tú tienes tu Facebook, tú tienes tu correo y por otro lado tienes tu casa, tienes tu trabajo. Pero si conseguimos que esas dos cosas estén juntas, no solamente haremos más fácil la interacción con una de ellas, sino que tendremos la posibilidad de crear nuevas herramientas o nuevos usos para esas cosas que no se nos hubiera ocurrido de otra manera. La parte con la que os voy a contar un poco la introducción a estas cosas es con Internet de los objetos. No sé si conocéis un poco de qué va el tema de Internet de los objetos, pero es algo que está en vuestras casas aún y poco a poco lo vais acercando. Básicamente es a los objetos cotidianos que utilizamos día a día añadirles una capa de conexión a Internet. Eso que parece algo como muy trivial y muy de... me miran con caras raras por ahí y todo. Algo que parece como muy de, en plan, me está hablando de cosas que yo no voy a utilizar o cosas que están lejos de lo que yo quisiera tener en mi casa. ¿Yo para qué quiero tener un paraguas conectado a Internet? Pues igual para nada. Pero sí que cuando estamos utilizando herramientas que, por ejemplo, los arquitectos, muchos de aquí sois arquitectos o no sois arquitectos, utilizáis herramientas para medir el mundo real y eso mismo podéis extraer información de otros elementos como el tiempo o la cantidad de sol o un montón de información que podéis tener gracias a Internet, abre inmensidad de oportunidades. Es que tampoco quiero poner ejemplos así como muy concretos porque vais a pensar que es algo mucho más limitado de lo que puede llegar a ser. Volvemos a la misma idea de mezclando físico y digital. Bueno, imaginaros que tenéis eso, cualquier objeto que puede estar todo el tiempo mandando datos. Lo que ha dicho antes Guillermo ha sido muy interesante. ¿Cómo conseguir hacer un banco que de repente sea un instrumento? Pues sería un poco el tema ese, conseguir de repente cualquier objeto cotidiano que consiga mandar datos. Eso es una cosa que a nivel ciudad, a nivel casa, a nivel coche, a nivel lo que queráis, nos abriría un mundo entero de posibilidades. Luego está la segunda parte de que un objeto reaccione a datos que podamos mandarle. Sean desde datos personales nuestros relacionados con nuestra vida personal o sean datos como si va a llover. Aquí os pongo un ejemplo muy tonto, pero es un poco para ir acercándonos al rollo de Internet de los objetos. Podría ser lo que decíamos, yo no quiero un paraguas que esté conectado a Internet, o sí. Si tengo un paraguas que tiene un paragüero y me avisa directamente cuando va a llover, ¿para qué quiero meterme en el tiempo? Quiero ver la información meteorológica. Ya estamos creando una interacción más inmediata y más relacionada con nuestro mundo físico que lo que parece a priori lo que vemos una página web de Internet. Lo interesante de esto no es ya tener un elemento o dos. Lo interesante es todas las acciones que podemos realizar y todo el conocimiento que podemos tener de todas las cosas a partir de mezclar muchísimos elementos físicos con muchos servicios o información de Internet. Ahora os voy a poner un vídeo de un proyecto que realizamos que explica un poco esto. No se escucha el sonido, ¿no? Bueno, pues es un enchufe inteligente que simplemente sirve para visualizar, su misión es visualizar cuánto es el gasto de cada enchufe.
Es una cosa que a priori parece muy sencilla, pero simplemente el hecho de saber cuánta es la cantidad que gastamos en cada uno de los elementos nos puede permitir reducir el consumo incluso un 30%, sin evitar gastos, simplemente sabiendo y siendo conscientes de cuánto es, porque muchas veces tenemos conectadas cosas innecesariamente. Si veis, cuando hablamos de interacción, hablamos en cosas tan sencillas como cambiar el color cuando pasa cualquier evento o acercarnos, como habéis visto antes, con el móvil y poder descargar toda la información de ese elemento. Si tenéis alguna pregunta en algún momento, me podéis parar. Mejor que para dejarlo para el final, vamos puntualizando. Un poco una de las virtudes que tiene todo esto es los datos. Antes hemos estado hablando de la cantidad de datos y cómo puede afectar a todas las cosas. Por un lado, bueno, todos los que trabajéis con cualquier elemento de urbanismo sabéis que urbanismo básicamente se requiere coger datos de cualquier sitio, analizarlos punto con punto y cómo aplicarlo a la ciudad, porque realmente nuestras herramientas son el entorno visible que vemos y nuestra percepción sensible de la ciudad mezclada con multitud de datos. El problema, igual que al urbanismo, es cómo aplicar esos datos, porque la saturación de información es el mayor enemigo que tenemos. Es imposible analizar más de 3 datos a la vez, pero nos tenemos que ver con muchísimos datos. Para ello, una de las mejores formas y más interesantes con las que trabajamos es con la visualización. Con la visualización de esos datos, ya sea de una manera de gráficos, ya sea en mapas o ya sea en esquemas. Y es un poco una herramienta potente que nosotros creemos que es interesante con la que trabajar. Este background y junto a lo que os ha estado contando antes Guillermo, vamos a empezar a ver cómo nosotros planteamos la vivienda domótica en la que podemos interactuar de manera natural. Esta frase me parece muy bonita. Lo que tenemos que aprender lo aprendemos haciendo, porque básicamente en todo este campo se basa en la experimentación. Toda la experiencia que tiene la gente se está creando día a día. No hay ningún libro que puedas leer sobre cómo hacer una casa que responda a tus necesidades conectada a Internet en ningún sitio. Todo este mundo del do yourself y estos sistemas que parecen tan modernos, ya Aristóteles hablaba de este rollo. Visualización. ¿Cómo puede aportar a nuestra experiencia como usuarios de una casa el visualizar la información que esa casa contiene? Hay varios experimentos y también una de las reflexiones que llegamos muy interesantes es que la visualización de información debe de ser adaptativa, es decir, intentar no saturar a la gente con muchos datos porque es la mejor forma de no contarle nada y sin embargo tener pequeñas interfaces que vayan apareciendo con datos concretos de lo que queremos mostrar en cada momento. Adaptar esa información a cada una de las situaciones. Este es un pequeño ejemplo, pues muy chorra, pero que puede darnos a entender lo que queremos buscar con este tipo de aplicaciones, como cuando te acercas a la ventana, lo que ya estás haciendo tú como una interacción natural, que es ver si está lloviendo, ver el tiempo que hace, aportamos a esa interacción natural otra serie de datos que creemos que tienen relación con la actividad que está llevando a cabo, como por ejemplo puede ser la temperatura, humedad, etc. Otros tan difícil de ver a simple vista como la polución del aire. Aquí no se ve muy bien, pero volvemos un poco al tema del consumo,
Porque al final la parte de datos e integrar todas estas plataformas dentro de nuestra casa, uno de los mayores potenciales es el de reducir consumo y el de reducir consumo siendo consciente de nuestro consumo. Hacernos más responsables con las acciones que hacemos porque las estamos haciendo aparecer, las estamos visualizando. O bueno, como ya ha salido antes, ver información sobre una planta. Toda esta experiencia de OpenArt, bueno, no se escucha. Todo esto está hecho a partir de pequeños prototipos funcionales que van mostrando funcionalidades. Que la forma de trabajar esta de yendo haciendo pequeños prototipos funcionales también es la forma en la que nosotros hemos desarrollado esto. No ha sido una cosa que ha salido de cero y hemos dicho va a tener estas funcionalidades y se va a quedar ahí, sino que ha sido una cosa que poco a poco hemos ido, según íbamos haciendo, viendo posibilidades que nos iba planteando. De hecho, este prototipo ya tiene 2 años y ahora mismo si tuviéramos que hacer se nos ocurrirían 1000 cosas más, pero también porque la tecnología avanza a pasos agigantados. No me pasa, de positiva. Fallos del directo. Bueno, como decíamos antes, una de las cosas muy importantes y creemos que a partir de ahí es un camino de investigación sobre cómo avanzar en todo este tipo de propuestas es a partir de la interfaz. Fue bastante difícil llegar a ver cómo podríamos interactuar con una cantidad de datos enorme en la casa y pensamos en sistemas táctiles, en sistemas de gestos y este es utilizando, no sé si conocéis la Kinect, la plataforma esta de videojuegos con la que juegas a partir de gestos, llegamos a hacer movimientos que podían comunicarse con la casa sin tener que estar levantándote o tocándote, pudiendo actuar a distancia y pudiendo transmitir diferentes eventos. Esta es una imagen de cómo se aplica la interfaz a la casa, cómo se ve por diferentes proyecciones, vamos aumentando la información que nos brindan diferentes elementos, pudiendo tener una casa con aplicaciones acordes a tus necesidades y tus funciones que realizas en tu día común. Esto es una cosa que nos posibilita la tecnología, que es la de recortar la imagen y eliminar el fondo. Es algo que a lo mejor es muy banal, pero eso cuando lo empiezas a aplicar proyectado sobre una pared nos da una sensación de integración y de sentirnos mucho más cercano de la persona que hablamos. Este es un prototipo, es un poco fake, no llega a funcionar de verdad, pero lo tenemos ahora funcionando perfectamente de verdad.
Otra de las posibilidades que nos permite el tener una casa interactiva es las capacidades rápidas de personalizarla y de adaptar todo el ambiente y toda la experiencia a diferentes situaciones de manera rápida y sencilla. En este caso, simplemente lo que estamos haciendo es aplicar diferentes texturas a un espacio, pero al igual que esto podría ser un espacio tan sencillo, podríamos cambiar la señalética, podríamos cambiar, no sé, el límite es la imaginación. Hay un proyecto muy bonito relacionado con esto de un chico que echaba mucho de menos su pueblo y se había creado una habitación donde tenía las proyecciones de un día que grabó su pueblo de diferentes ángulos. Iba construyendo el espacio simplemente del recuerdo de su pueblo. Además, lo gracioso es que no estaba viviendo la idea de estar en su pueblo, sino estaba viviendo la idea de estar en su pueblo en ese momento. Son cosas que a priori son sencillas, pero yo creo que nos van abriendo puertas y posibilidades a imaginar otros entornos y otros tipos de espacios que vivir. Nosotros no tomamos esto simplemente como una creación de interacciones o de programas informáticos o de proyecciones bonitas, sino lo hacemos desde diseñar un espacio íntegro, tanto desde la capa digital que proyectamos hasta cómo debe de ser el diseño de ese espacio para contener todas las posibilidades digitales que luego le añadimos. Yo creo que es una virtud o limitación nuestra de nuestra formación como arquitectos, que no simplemente nos quedamos en un efecto bonito o llamativo o un vídeo que te haga parecer que estás metido en una guerra, sino que intentamos integrarlo también con la realidad física. Pero las diapositivas siguen sin querer pasar. Me salta este vídeo, os pongo ya el vídeo completo. Y esto es un poco... Bueno, os dejo ver el vídeo y luego lo comentamos. It's not easy being green, having to spend each day the color of the leaves. When I think it could be nicer being red or yellow or gold, or something much more colorful like that. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things, and people tend to pass you over because you're not standing out like flashy sparkles in the water or stars in the sky. The green is the color of spring, and green can be cool and friendly, and green can be big
is all there is to be. It could make you wonder why, but why wonder I'm winged and not divine. It's beautiful, and I think that's what I want to be. A interfaces que más humana, aunque parezca una intromisión de toda esta capa digital en nuestra vida, también es una forma de vivir con ella de una manera, adaptarla a nuestra vida, más que nosotros adaptarnos a esa capa. Un poco aquí os quería comentar lo que antes han estado hablando de las herramientas que tenemos. Las herramientas se basan casi todas en software libre, en hardware libre, aparte de hackear unas herramientas que no lo son, como es la Kinect, por ejemplo. Toda la red de sensores es una red construida con un sistema llamado Arduino de hardware libre, muy económico, que está pensado para que la gente sin conocimientos ingenieriles, por decirlo así, pueda acercarse a manejar aparatos y electrodomésticos, sensores, ver lo que pasa con el entorno, de una manera que antes solamente podían acercarse los ingenieros. Esto que parece un poco banal es súper importante para que se hagan aplicaciones que antes, aunque técnicamente estaban disponibles, no había nadie que pensara de una manera diferente a los ingenieros que pudiera aportar ideas en ese campo. Bueno, esto que veis aquí, vais viendo que es como toda la casa tiene superpuesta una red de elementos que son tanto altavoces, iluminarias. Todo esto que estamos viendo aquí parece como quieras que no, nos guste o no, es a lo que va yendo la tecnología, y día a día el que menos tiene su ordenador, luego tiene su móvil, que es como otro pequeño ordenador, algunos tienen Smart TVs, que viene a ser un ordenador, luego llegará el que tenga una cafetera inteligente, que es otro ordenador, y toda esa red de ordenadores nos va a crear un mundo de interconexiones entre nuestros aparatos domésticos, y lo que nosotros estamos proponiendo es, ya que eso está ahí, vamos a intentar desde la parte del diseño y la interacción como seres humanos, integrar esa información en nosotros y no nosotros en cada uno de los aparatos. Este es unas imágenes que muestran cómo la casa ha sido también diseñada con una flexibilidad para poder almacenar diferentes espacios. Antes me hace gracia cuando antes estaban hablando de la plataforma de colectivos, que hablaba de espacios digitales donde cada uno realizaba sus trabajos. Pues básicamente esto sería una cosa similar, pero llevado al mundo físico, donde creas espacios, pero espacios en el mundo real. Espacios que en cada proyecto, por ejemplo, podría poner una serie de elementos alrededor diferentes como herramientas para crear, estando en el espacio físico y utilizando las herramientas digitales. Este es un pequeño vídeo de cómo es de flexible la casa y se entiende un poco la idea. Bueno, os lo pongo mientras que os cuento. Es la visualización de
de cómo el espacio está concebido arquitectónicamente para ser un espacio flexible que se adapte a diferentes escenarios de interacción. Ahora os voy a contar, bueno, este fue un experimento, el que hemos visto ahora, de cómo integrar esto en la casa. Claro, es un proyecto muy ambicioso que se queda más que en un prototipo funcional, que creemos que es muy interesante, pero todo el sistema operativo y todo el sistema de implementación es algo como muy complejo de llevar hoy en día. Nos parece interesante ir dando pasos para avanzar en ese camino, pero no podemos pensar que vaya de repente a construirse 5.000 viviendas con este sistema. Todavía no estamos preparados, pero creemos que tenemos que empezar por ese camino. Entonces, este es un proyecto mucho más concreto, basando la experiencia simplemente en la experiencia inmersiva en la experiencia de comer y cómo podemos mejorar esa experiencia añadiendo otros sentidos. Es algo que todos los cocineros intentan hacer, bueno, los cocineros que intentan innovar, no solamente los que intentan llegar un poco más lejos, con los que trabajamos para dar más capas a esa experiencia del comer. En el que la mitad de la comida es real y la otra mitad es digital. Es simplemente una proyección. Capas de visualización que nos aportan información sobre la experiencia que estamos llevando a cabo. Seguimos viendo elementos interactivos que relacionan con nosotros. Realmente tiene que ver mucho con las experiencias que hemos realizado antes en la casa, pero claro, cuando nos vamos acercando a experiencias más concretas, tenemos posibilidades de hacer cosas que aporten más, cosas que nos den un valor añadido más directo que el de la casa. Muchas veces, seguro que muchos de vosotros, cuando habéis visto la casa digital, habéis dicho, vale, está muy bonito, pero realmente no veo que me aporte algo más que una casa. Aunque tengas visualizaciones, aunque tengas un montón de cosas, parece mucho proceso para lo que se consigue. Pero bueno, poco a poco vamos yendo a soluciones más concretas y más aplicables a la vida real. Es un poco nuestro objetivo ahora es llevar esas interacciones, intentar llevarlas a entornos reales. Cuando hablabais antes de si eran todos efímeros, pues en este caso es una cápsula que también fue hecha para un evento,
pero la cápsula sigue existiendo y la idea es que eso vaya siguiendo en el tiempo y pueda ser utilizable una y otra vez. Llegando con lo que os he contado, eso mismo vale para el proyecto de ahora, que era intentamos extraer un trozo de la interfaz que os hemos mostrado en la casa, intentar aplicarlo a entornos reales. Entonces pensamos cómo podemos llevar una tienda a la gente, una tienda de Internet a la gente en una tienda física. Lo interesante de este proyecto es que podíamos llevar todos los productos que realmente no se encontraban físicamente en la tienda a la tienda, incluso poder comprar en los momentos en que la tienda está cerrada. De lo que os acabo de mostrar, también era muy interesante la interacción de cómo funciona la relación con la gente y cómo miran el catálogo. Después de hacer un experimento en la tienda, vemos que es algo difícil de que la gente entienda ese tipo de interacciones, de levantar la mano para buscar productos, de hacer un gesto para ver más información. Y todas esas cosas son cosas que inevitablemente vamos probando mientras que vamos haciendo. Pero sí que de ahí partió la idea de hacer un siguiente producto que pudiera aportar información a los usuarios sobre material técnico y que a la vez fuera súper fácil de utilizar, que no necesitara ningún aprendizaje y que incluso lo pudiera utilizar una persona que no fuera capaz de encender un ordenador. Solamente al poner la zapatilla ya nos muestra toda la información técnica sobre ese producto. Siempre estamos buscando como formas de interacción que sean lo más sencilla y que con el mínimo esfuerzo y el mínimo aprendizaje pueda darte un valor añadido a esa interacción. Si tenéis alguna pregunta. Sí. No sé, me acojona un poco, ¿no? Al final, no sé, como depender tanto de la máquina, estar todo el rato dependiendo de interactuar con una máquina, tener en las paredes de mi casa la proyección de mi pueblo, tener los enchufes ahí, no sé, conocer cuánto consume el enchufe en vez de pensar en que igual lo que tenemos que hacer es no enchufar tantas cosas, ¿no? Estar pendiente de la lluvia por un dato digital en vez de
pues estar abiertos un poco a la improvisación, ¿no? A las cosas imprevistas que pueden surgir en la vida, ¿no? No, y salir a relacionarte más con las personas, ¿no? En vez de estar todo el rato como dependiendo de a ver qué nos dice la máquina, levantar una mano para que cambie el paisaje de mi casa. Todo eso, no sé, me parece un poco como muy impersonal, ¿no? Como muy inhumano, no sé. Por supuesto. No creo que la evolución de la vivienda tenga que venir tanto por esa parte como por intentar resolver otra serie de problemáticas, ¿no? Relacionadas con la vivienda que son como muy acuciantes ahora mismo, ¿no? No, por supuesto. Todo esto que estoy hablando es como antes ha comentado el Guillermo, son básicamente experimentos de interacción. Si te fijas, cuando vamos acercándonos, el objetivo es que todo eso quede completamente oculto. Es decir, no podemos negar el potencial que nos da la capacidad de procesar en Internet un montón de datos o poder coger información y toda la información disponible para utilizarla, pero lo que intentamos hacer es que toda esa interfaz cada vez vamos al punto de que sea más, como se dice mucho en inglés, seamless, que sea como invisible, de que toda la máquina sea algo que no aparece, aunque está ahí. Porque inconscientemente, aunque no queramos y no nos guste, cuando cogemos el tranvía está controlado por millones de máquinas, cuando cruzamos la calle hay un semáforo que está organizado con una red de un montón de máquinas que gestionan el tráfico. La tecnología está ahí, lo que queremos hacer es que la interacción con ella sea la forma más natural, un uso casi imperceptible, que la tecnología se adapta a nosotros en lugar de nosotros a ella. Pero claro, todo esto empezamos desde el punto contrario y cada vez intentamos ir yendo a la cosa más fluida, más sencilla, más intuitiva. No sé si me he explicado. ¿Alguna pregunta? No sé si este tipo de... podrían ayudar o estáis pensando en desarrollar este tipo de proyectos para dar viviendas a personas que tienen dificultades. No sé si habéis empezado a trabajar en ese ámbito. Nos interesa muchísimo. De hecho, ahora estamos hablando con un hospital, pero claro, no es la parte que igual que sería más interesante, que sería con personas con movilidad reducida o con visión más reducida, sino estamos hablando más con gente que está en el campo de autismo, que quiere hacer lo contrario, quiere, en vez de hacer lo que estamos diciendo antes, eliminar los interfaces, hacer como más estímulos para que puedan integrarse de alguna manera y que eso reaccione a los movimientos o a cosas que van haciendo para ir para ir estimulando las acciones e ir premiando con estímulos visuales ese desarrollo de las personas. Me parece súper interesante, igual que también me parece muy interesante, y no hemos nombrado aquí, la parte de las ciudades. Apenas hemos hablado de ciudades básicamente por la tecnología que tenemos disponible. Todas las redes y todos los ordenadores que ahora mismo funcionan, todavía no es fácil aplicarlo a una escala de ciudad. Pero creo que al final todo esto, donde va a tener sentido, es escala de ciudad, es personas con discapacidades, personas que necesitan hacer trabajos que es muy complicado para ellos y les facilita ese trabajo. Básicamente es como una ayuda. De hecho, en el futuro, una de las cosas que también nos interesa mucho es nuevas redes que va a haber de redes inalámbricas que va a permitir que con muy bajo coste podamos poner sensores a nivel de ciudad. Y eso sí creo que mientras que no tiene tanto sentido saber si tu árbol está sin regar, si tu planta está sin regar, sí tiene más sentido cuando empezamos a hablar de cosas que creen comunidad, que hablen más de la sociedad, que hablen más de nuestra ciudad y nuestro entorno. ¿Alguna pregunta más? Me estaba preguntando, me ha parecido como que os está llevando mucha energía el interface cuando por alguna decisión habéis pensado que el móvil no es suficiente. Y jugar con la casa o con la ciudad os parece que tiene que haber algo más y habéis decidido que tiene que ir más allá del móvil.
No sé, porque cuando he visto el enchufe y todo esto al principio y era el móvil, decía, va, es que lo tenemos en todo momento en la mano, o sea, vamos a cagar con el móvil. No, por supuesto, eso va a ser como por fases, porque ahora estamos en la edad móvil y cualquier persona que conozcamos de nuestro entorno, mi abuelo el otro día se compró un móvil y mi abuelo tiene 85 años y además quería que pudiera mandar WhatsApp y poder ver el tiempo y poder todas esas cosas, por seguro, es el momento en el que estamos ahora, pero creemos que en el futuro no va a ser el móvil, va a ser una cosa que se llama ubiquitous computing, que es que va a haber ordenadores en todos lugares. Y no solamente utilizaremos nuestro móvil, sino inconscientemente utilizaremos, como ya decíamos, desde la cafetera hasta la televisión y es un poco hacia lo que creemos que va. Es un poco pensando en la fase siguiente. ¿Por ahí también había alguna pregunta? Bueno, yo tenía una pregunta sobre el consumo energético, ya que habéis comentado con el tema del enchufe, de reducir el consumo de una forma consciente, el tema de la casa supongo que tendrá un gran consumo de energía. No sé. No, por supuesto. Claro, es que un poco las respuestas un poco van todas por el mismo camino. Ahora mismo tener un proyector consume mucho más que lo que vas a ahorrar en la luz por sabiendo cuánto consumes, pero no hace falta ir a puntos tan extremos. Simplemente hemos calculado que teniendo una pequeña bombilla de LED en la ducha, diciéndote si has consumido más duchándote hoy que ayer, podrías ahorrar hasta el 30%, simplemente sabiendo si lo que consumiste ayer y comparándolo con lo de hoy. Realmente todo lo que hacemos es un poco, claro, es un poco a lo grande, un poco experimental y se ven esas paradojas, pero no estamos hablando solamente de que tenga que ir el consumo por interfaces tan complejos o plataformas tan difíciles o tener que estar mirando todo el tiempo con el móvil, pueden ser cosas mucho más sencillas. ¿Hay? Opa, yo tengo una pregunta que es para ti, pero también es para todos los que han hablado a lo largo de la mañana y probablemente es la misma que hice el año pasado. Todo este I+D que estamos haciendo, o sea, a mí más allá de lo que estemos haciendo, que todo me parece muy bien, me preocupa más, voy a la idea de que es un I+D hecho de una manera libre y abierta. Y no sé si estamos pensando en optimizar recursos y tal, y si lo libre y abierto tiene que ser más optimizado, debería serlo, y además sumar más inteligencia colectiva, no sé si eso lo hacemos de verdad. No sé si todos esos desarrollos que hacemos, si parten realmente de desarrollos que ya hay sobre los que construir y si además luego hay gente que construye sobre nuestros desarrollos, o si estamos todo el rato un poco liberando una especie de... Que no me parece mal tampoco, hacer como una especie de cacharrería o gran basurero de prototipos abiertos que igual ahora no lo estamos utilizando, pero se utilizarán, quizá o no, pero bueno, nos sirven como laboratorio. Pero sí me preocupa esa especie de conciencia de trabajar de manera libre y abierta, no solamente porque lo sea y sea open tal, sino porque estemos sabiendo cómo federar energías o sumar a otras personas a nuestros desarrollos. Y lo veo también, yo qué sé, cuando Dome hablaba esta mañana de lo que él estaba haciendo y luego vemos la plataforma de arquitecturas colectivas y el repositorio ese para colaborar y otras cosas que estamos como pensando todo el rato cuando realmente, bueno, no sé, creo que ya me he explicado, ¿no? Sí, que todo esto de libre y abierto, hasta qué punto es verdad que ahorra esfuerzos a otros, simplemente estamos y que realmente crea ese tipo de energías. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante cuando antes, Guillermo justo antes ha hablado antes de mí, claro, también muchas de las cosas que iba a contar las he obviado porque iba un poco muy parecido en algunos términos. Yo también vengo del Media Lab, ahí se ven que se crean sinergias, no solamente, a lo mejor menos importante que la información que se comparte, que sí, que a lo mejor si vas a hacer exactamente lo mismo te viene bien. Al final las cosas que son útiles son cosas como mucho más sencillas y básicas. Sí que es interesante la experiencia de otra gente. Cuando trabajas con otra gente dice, no vayas por ahí que yo ya he ido. O sí, eso está bien, pero intenta ir por aquí que no sé qué. Yo creo que a lo mejor no es tanto como el pequeño producto que compartes, sino la experiencia. Y yo creo que es lo que pasa con la plataforma de arquitectura. Las plataformas de colectivos.
no sé, te hablo desde fuera, a mí me parece súper interesante, pero me parece súper interesante al nivel de la gente que te puedes reunir, con la que puedes hablar. A mí me importa bastante menos que me compartan un documento que de 2000 que compartan a lo mejor me interesa una vez uno, pero me parece mucho más interesante estar en contacto con personas que han hecho cosas similares a mí y me pueden aconsejar sobre cómo hacerlo. Yo creo que eso es la parte más interesante del abierto y de no solamente lo que comparte, sino la filosofía de los que están ahí dentro. No sé si te he explicado, yo creo que no. Sí, a ver, sí. Sí, pero me parece un poco que es una puerta por la que digamos, por la que es fácil escapar. O sea, que las personas nos relacionamos y que es de puta madre que nos relacionemos, o sea, eso lo tengo clarísimo. Ahora, creo que el código abierto, o lo libre, o cómo se ha desarrollado el software, no es porque solamente programadores que estaban a favor de lo libre se juntaron y dijeron, joder, qué guay está que hagamos un software libre, sino porque generaron unas maneras de cómo juntarse, cómo hacer un código común, cómo irlo enriqueciendo, cómo ir generando derivados de eso, que es donde, o sea, realmente a mí, yo qué sé, yo no he estado nunca, no sé, ni con Richard Stallman, ni con, me da igual, ni con ningún programador, y lo interesante, o sea, creo que además de que las personas son interesantes, lo interesante es esa producción colectiva, o sea, y que no nos tenemos que olvidar de eso, porque si no, incluso a la hora de conseguir determinados objetivos, los que funcionan de manera privada y centralizada avanzan más. Y también se relacionan, o sea, todos esos mitos de Silicon Valley que van a bares y tal son verdad, ¿no? O sea, van allí, se relacionan y tal cual, pipa, hacen startups y la hostia. O sea, que creo que tenemos que poner más en valor lo que estamos produciendo y conectar ese conocimiento y no solamente el conocimiento de las personas, sino las producciones que realmente estamos haciendo. Porque si no, creo que nos olvidamos de eso porque es difícil y creo que deberíamos escarbar en por qué no hacemos esa suficiente puesta en común de lo que producimos, que no sé si es porque al final, por una cuestión de educación, seguimos trabajando de una manera más individual o generando marcas que son abiertas, pero son marcas, o por una manera de que no sabemos cómo gestionar recursos en colectivo. O sea, creo que hay... O sea, que no me escaparía tan rápido por la cosa de que en el Media Lab nos relacionamos y está guay, que sí, que para mí, vamos, el Media Lab es que me encanta, pero cuidado, ¿no? O sea, no, yo te lo digo sobre todo por experiencia propia, no me estoy intentando escapar y poner en boca a mí, de los demás cómo funcionan ellos, pero la experiencia que yo tengo es que las cosas que al final que yo comparto, o sea, al final parten de cosas como más básicas que han ido complejizándose y llegando a soluciones concretas. Entonces, es difícil que otra persona justo necesite hacer lo mismo que yo. Casi no será el caso, en mi experiencia, ¿sabes? Porque claro, cuando tú liberas un sistema operativo que puedes hacer lo que quieras con él, está súper bien, porque la gente puede avanzar sobre eso, porque estás haciendo algo para que la gente lo use. Pero muchas de las cosas que haces no es para que la gente lo use, es yo he hecho esto y lo comparto. Y entonces esas cosas no son tan fáciles de reutilizar. No sé si... No me quiero esconder, pero es un poco la experiencia propia. O sea, yo lo que me encuentro normalmente es que sí que hay otro montón de gente que incluso ya ha hecho lo mismo que yo he hecho. O sea, no, esa idea de que alguien no necesita usar lo que estoy haciendo creo que no es real. O sea, creo que... No, yo simplemente añadiría una cosa que es obvia, pero en este tipo de encuentro quizás puede ser interesante. Yo diría que lo que tú estás preguntando, lo que pides es lo público, ¿no? Si nosotros hoy en día, en una dinámica P2P de persona a persona, podríamos volver a pensar a lo público para que cumpla ese papel de conexión. Si las calles en un espacio público generan y vertebran una ciudad, yo creo que también en términos de entornos colaborativos, lo que está fallando es que se necesita un público vertebrador. No es que el público te tiene que organizar a ti para que te conectes con no sé si me explico bien, decir, lo que Media Lab ha empezado a hacer, pero no ha conseguido hacer al final, es lo que ahora mismo necesitamos, ¿no? Y luego desde una visión de las ciudades como privativas, es lo que luego al final se acaba destruyendo. Bueno, lo pongo sobre la mesa, que yo sé que son debates obvios y que se han tenido muchas veces, pero porque es necesario, porque toda la lógica Open y P2P se está yendo también hacia la liberalización, ¿no?, absoluta, en plan, los ciudadanos se solucionan todo ellos mismos, entonces lo público desaparece. No es exactamente lo que tú dices, pero... Comer. O sea, yo voy más a una especie de cómo... o sea, yo creo que la idea de que lo que tú estás desarrollando no hay otros que lo querrían desarrollar también o lo estén desarrollando ya,
no es cierta, sino que ya hay mucha gente que estamos desarrollando las mismas cosas por separado cuando realmente estamos haciéndolo de manera libre y abierta, con lo cual deberías hacer algo de manera libre y abierta, más allá de que sea una cosa guay y muy política y tal, debería servir para que optimicemos esos recursos y para que nos agreguemos y federemos de una manera más eficaz a como lo hace el sistema privativo. Y creo que eso es un esfuerzo que, igual porque es demasiado complejo, no lo estamos sabiendo hacer en su justa medida, con lo cual todos los desarrollos que hacemos se quedan en prototipos, en fases beta permanente, porque no tenemos ni la capacidad de recursos agregados ni la velocidad a la que al final el sistema cerrado va. Y creo que es porque seguimos recreándonos bastante, creo yo, en nuestro propio prototipo, con la esperanza, y luego lo liberamos para ver si alguien lo usa. Y quizá creo que habría que hacer un poco el ejercicio, no sé cómo, o sea, no tengo nada de respuesta para esto, pero para mí es un problema que me pasa continuamente. O sea, liberamos muchas cosas que realmente nunca las va a desarrollar nadie. O nadie se va a sumar a desarrollarlas porque alguien ya está desarrollando su cosa. No, entiendo lo que dices. Bueno, por ser breve un poco. Es cierto. Lo que pasa es que nosotros, claro, para hacer realmente una plataforma, algo libre y algo reutilizable por la gente, debe estar en la concepción de la gente que se junta, no solamente lo libere luego, sino que lo cree pensando en que va a ser liberado, que lo cree pensando en que van a colaborar gentes, que lo cree pensando en que durante el desarrollo va a colaborar gente, que la gente va a ser partícipe del desarrollo y no va a ser simplemente un hijo que tú tienes y lo sueltas. Pero bueno, nosotros la forma de trabajar al final no es así, nosotros vamos por nuestra cuenta, es verdad, y aunque luego lo liberalizamos, somos una empresa que vamos por nuestra cuenta y lo hacemos, intentamos que la gente pueda utilizarlo, pero no pensamos como primera parte que sea algo colectivo. Eso es verdad que es nuestro fallo y nos puedes criticar por eso. No se trata de criticar, ¿eh? O sea, yo creo que en realidad es el fallo que casi siempre cometemos todas. O sea, que para mí la cuestión es cómo ser más eficaces, incluso como empresa, no yendo por nuestra cuenta. Bueno, eso sería otra economía, otro sistema, otras mecánicas y ahora mismo, bueno, no es un fallo, simplemente son diferentes enfoques, pero valoro también la otra porque yo participo en otros ámbitos también de la otra manera. Yo una cosa rápida quería añadir, quizás, luego nos vamos a comer. No, quizás, un poco volviendo al discurso de antes del aprendizaje de las universidades, etcétera, etcétera, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en las universidades nos han enseñado a especializarnos para tener un papel dentro de la maquinaria productiva, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos generando empresas que intentan ser más abiertas. Entonces, sería interesante ver si las universidades y las instituciones públicas puedan generar programas que en lugar de promover ese tipo de posicionamiento muy cerrado de la gente que trabaja en las empresas, las puede ayudar a hacer todo lo contrario. No sé si me explico muy bien. Entonces, pues vuelvo un poco a lo público. Es decir, el gran reto ahora mismo es ese. Si estamos generando de verdad una economía colaborativa, pues las instituciones públicas y instituciones como las universidades deberían fomentar ese tipo de conexiones. Si eso se da, pues la evolución irá más rápido, si no volvemos a la guerra de la que hablaba antes, de esa tragedia. No, yo también doy clase en la universidad y claro, es que el paradigma ahora de la situación es bastante tensa respecto a lo público y la universidad en concreto, y ya dentro de la universidad con el tema recortes y temas de peleas ya internas, que ya no estamos hablando de que se abra la educación al resto de la sociedad, no, es que dentro de la universidad también hay luchas por pequeños campos de poder, que todo es que ya no, si nos ponemos a pensar en cosas para abrir las cosas, tendríamos que empezar a bajar en las estructuras y ver cómo está considerado no solamente las empresas, es que claro, es que la universidad parece algo muy abierto, pero son eso, pequeños proyectos separados e independientes. Por ahí me parece que había una pregunta, pero si queréis, pues ya está. Vale, antes de pasar a comer, un pequeño aperitivo visual.
Para mí es muy importante que no sea un secreto nuestro trabajo. Siempre me gusta en los sitios donde estuvimos que se vea lo que hacemos. Tiene que ser un espacio abierto o con una ventana o transparente. Tiene que hablar de nosotros y de nuestro producto, ¿no? Para mí la cocina es un estilo de vida. Me permite desarrollarme personalmente. Creo que es un camino artístico o artesano más bien. Creo cosas y esto aporta todo un desarrollo de creatividad a mi vida. La artesanía sí podría ser una cualidad que podría ser perfectamente válida tanto para la cocina como para la arquitectura, ¿no? El cocinero utiliza unos productos, en el caso de la arquitectura unos materiales, y luego ya no cabe duda que una vez que el plato emerja, pues está sacando unos sabores, unos espacios, unos gustos, unos colores. El arquitecto debe ser una persona observadora, muy observadora. Y entonces, quizás su mejor punto de inspiración, sin duda, es la observación continua. Ahora, por ejemplo, estábamos abriendo un local nuevo. Estoy haciendo arquitectura, Pachi. Y fuimos el otro día y picamos toda una pared. Y bueno, para el bate estamos preparando un postre y el postre surgió de picar la pared. Porque estábamos picando la pared con el martillo y el cincel y digo, hostia, mirá qué buena interacción. Y ahí fue que surgió lo de hacer un ladrillo semifredo con un cincel y un martillo de chocolate para que lo rompa el cliente. Ahí voy a lo de la observación, ¿no? Si uno está con los ojos abiertos, al fin y al cabo, las respuestas las tenés adelante tuyo. Lo que más me apetecía y me sigue apeteciendo de esta profesión es un poco esa simbiosis que tiene entre el aspecto técnico y el aspecto social, ¿no? Para mí, el aspecto social más importante que tenemos es que damos de comer, ¿no? Es una necesidad básica. El origen de lo que decíamos, claro, ¿no? El origen. Tanto el cobijo de la arquitectura como la comida, cueva y el arroz, ¿no? Eso, Que hablamos. Igual creo que ha evolucionado todo esto, como decíamos, ¿no? Tanto la arquitectura y la cocina se han disparado y, bueno, hemos hecho virguerías. Un aspecto social que le veo es lo del banquete. Y a la hora de hacer un negocio, siempre hay una comida de por medio. O antes de estrechar una mano, de estrecharse dos, sigue existiendo. Por eso creo que esa es una labor social que hacemos, ¿no? Que cuando vos seguro vas a cerrar con una administración o algo, antes se juntarán a comer, supongo. Y ahí entro yo. Relacionado con el mundo de la arquitectura, las redes sociales, la información que pueden aportar es impresionante, ¿no? Lo que no puede ser es que al final nos lleven tiempo y nos colonicen totalmente para que dejemos de dedicarnos a otro trabajo que también es muy importante, al contacto personal, al diseño, vamos, a ese génesis de proyecto. Pero yo creo que se han integrado tanto que lo hemos incorporado a lo cotidiano, como faginar, como armar las mesas. Todas las mañanas a las 11:30 de la mañana hay que colgar el menú y todas las semanas hay que poner algo en Facebook. Tiene que aparecer, o en Twitter, tiene que aparecer. El aspecto de la comunicación, ¿no? Es fundamental, ¿no? Y antes decía que la comunicación ha sido un arma importante para los cocineros, lo sigue siendo, ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, desgraciadamente, para los arquitectos nunca ha sido un arma. Ahí es lo que te quería decir. Es muy normal que en cualquier radio, prensa, televisión, ¿no? Figuren cocineros, sois grandes comunicadores. Esto, pues en una profesión como la nuestra, pues quizás porque ha habido mucha más complejos. Sí, porque en una profesión, entre paréntesis, seria, ¿no? Pues no hemos sabido estar quizás con la sociedad. Ese respeto que había por el arquitecto antes, ¿no? ¿Vos crees que se está perdiendo? No, sí, evidentemente sí se está perdiendo y puede haber incluso razones importantes para que hayamos perdido parte de ese prestigio, ¿no? Pero quizás este momento de crisis, como decía antes, económica y social, pues igual nos da alas. O sea, ahora es muy fácil encontrarnos con gente que sabe ya la casa vamos, te dice, hazme esta casa, ¿no? Todos somos arquitectos. Todos somos arquitectos, ¿no? Pero eso no es por que estamos inundados de información de todo tipo. Claro. Lo que es cómico, que a mí me pasa, como todo el mundo es arquitecto, como decíamos también todo el mundo es cocinero. Y claro, cada uno viene con su histeria, ¿no? Igual sacas un gazpacho y viene el tipo y te dice que la sopa está fría. ¿Entendés? Todos tienen esa capacidad de criticar
En este país se protege a la cocina, es normal, porque lo hemos mamado. En cambio, en la arquitectura es todo lo contrario. La gente que han venido los superarquitectos, ¿de fuera? Han hecho su gran obra, que luego la vamos a mantener nosotros, pero se han ido. Nosotros, muchos arquitectos, trabajamos directamente para un cliente al que conocemos, o al que debemos conocer, ¿no? Y que haya una colaboración. Sin intermediarios. Sin intermediarios. Yo creo que eso es un poco lo que se ha hecho a lo largo de la arquitectura y creo que se debe hacer ahora. Tenemos aquí a Nacho, a Pachi, que nos ayudaron a hacer el vídeo y es como la primera de las píldoras o de los pinchos audiovisuales que nos gustaría hacer relacionando un poco a gente que está trabajando más directamente con el desarrollo urbano, como pueden ser los arquitectos, como puede ser mucha otra gente también, ¿no? Y que queremos poner en relación con otras personas, otras disciplinas que tienen que ver un poco con el desarrollo creativo para intentar relacionar formas de hacer, buscar también un poco las diferencias, sentarles a comer en una mesa, como es este caso, y que puedan intercambiar opiniones y podamos recoger un poco, ¿no? En forma de pieza audiovisual el resultado de esa experiencia y de ese intercambio de conocimientos, que creo que en este caso ha sido muy bonito, creo que hemos disfrutado bastante. Y poco más, agradecer tanto a Pachi como a Nacho, que encima nos ha puesto tanto el desayuno como la comida de hoy. Nacho, lo bueno que tiene es que le puedes pedir que te haga la comida prácticamente sobre cualquier tema, ¿no? Y ahí se inventa pues siempre algo como muy original, ¿no? Y es muy agradecido comer su comida. O sea que nada, un aplauso para ellos y os invito a pasar directamente a comer. A las 4 de la tarde retomamos con la película de Eliseu.